Bueno, acá terminé con mi gama de colores. Con este punto ven que queda muy bonito. Ahora, para empezar el nuevo punto, voy a hacer toda una hilera de puntos bajos, porque quiero hacer una base diferenciando este punto con el que viene. Vamos a hacer así. Nacemos de nuevo aquí, en esta vareta, pero esta vez es punto bajo. Hago una cadenita y acá voy a hacer mi punto bajo. Ahí. Una cadenita, dos cadenitas y un punto bajo en este arco. Ahí. Punto bajo, dos cadenitas, punto bajo. Y ahora, a partir de ahora, va a ser punto bajo en cada vareta que me encuentro. Punto bajo ahí, punto bajo en la B, punto bajo en la cadenita y punto bajo en la B. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la hilera anterior. En la vareta, en la cadenita y en la vareta. Ven que yo acá me voy llevando algunas de las hebras cuando iniciamos. En este caso, que es punto bajo, la puedo envolver bien, entonces me la llevo y son adelantos que hacemos para después, si no tenemos que esconder todas estas hebras que nos quedan dando vueltas. Bueno, cuando tenemos la posibilidad de esconderlas, las vamos escondiendo. Entonces, punto bajo en cada vareta y punto bajo en la cadenita que está en el medio de este punto B acá, ¿recuerdan? Bueno, así hasta llegar hasta la esquina del triangulito. Me quedo haciendo mis puntitos bajos. Llegué a la esquina de este triángulo y voy a hacer un punto bajo, dos cadenitas y un punto bajo. Esto queda dentro del arco de cadenas. Y luego vuelvo a repetir punto bajo en cada vareta y punto bajo en las cadenitas de ese punto B de la hilera anterior. Repetimos todo este trabajo que hicimos del otro lateral. Así, todo punto bajo hasta el final. Una vez que hicimos la base de puntos bajos, para emparejar, para emprolijar esto, que quede bien derechito para nuestro punto nuevo, vamos a hacer así. En el punto bajo de orillo, voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta. Voy a hacer esas 2 cadenitas que veníamos sumando. Y dentro del arco que hicimos, entre punto bajo y punto bajo, hago una vareta. Ahí. Voy a hacer una cadenita y voy a saltar un punto bajo de base. Y ahí comienza mi punto, que este es el punto, yo lo llamo ñoqui. Pero bueno, si alguno conoce algún otro nombre de este punto, coméntenos, así vamos aprendiendo un poquito más todos. Salto este y en el de al lado pincho. Hago una vareta y voy a trabajar de costado con el punto. Tomo una lazada, paso por dentro de esta vareta y tiro. Una vez, tomo una lazada, paso por dentro y tiro. 2, tomo una lazada, paso por dentro y tiro. 3. Me encuentro con estas 3 lazadas bien gorditas. Vuelvo a tomar lazada con mi aguja y paso por dentro de todo esto que formé recién. Y con una cadenita lo cierro. Ahí está mi primer punto ñoqui. Ahora, una vez que cerré con esa cadenita, voy a volver a saltar un punto de base y en el que sigue inicia de nuevo este punto. Ahí. Vareta, engancho una lazadita ahí con mi aguja y voy a pasar por dentro de la vareta. Tiro una vez, engancho, tiro 2, engancho y tiro 3 veces. Vuelvo a enganchar y paso para cerrar este punto todo junto. Cadenita para ajustar y así se va formando este punto que es precioso. Bueno, este punto, si ustedes eligen hacerlo en un solo color, también queda bonito y queda lindo con una franja ancha de un solo color. Yo voy a elegir 3 colores, o sea que voy a hacer 3 hileras. Pero como le comento, en cada una de las hileras y cada uno de los puntos, ustedes van a elegir cuántas veces van a querer repetir o hacer menos si lo desean también. Bueno, vuelvo de nuevo a hacer uno más, así les muestro y vamos a repetir todo por el largo de nuestro chal.
Una vez que hacemos la cadenita, salto un punto de base, pincho y hago mi vareta. Tomo la lazada y paso 1, 2, 3 veces, cierro y ajusto con una cadenita. Nuevamente salto y una vez más este punto. Bueno, así toda la hilera hasta llegar a la esquina yo me quedo tejiendo. Bueno, cuando llego acá salto al arco de 2 cadenas y acá voy a hacer solamente dos de estos puntos, de este punto ñoqui, y entre uno y otro lo voy a separar con 2 cadenitas, ahí, y en el mismo lugar pincho el segundo, ahí, y luego reinicio el otro lateral de la misma forma que hicimos aquí. Salto un punto de base y en el que sigue comienza de nuevo mi regreso. Hacemos esto mismo hacia el otro lado. Y ya les cuento de dónde agarramos la segunda hilera de cada puntito y listo. Ya con este punto vamos avanzando. Bueno, vamos a iniciar una vez más de la misma forma con 3 cadenitas para mi primer vareta, 2 cadenas y una vareta aquí adentro. Una cadenita y voy a pinchar mi primer ñoqui sobre esta vareta de la hilera anterior. Acá no hicimos ñoqui, pero yo ya empiezo con mis aumentos. Aumenté en el orillo y aquí arriba voy a agregarle un ñoqui nuevo. Ahí. Y hago la lazada. Las 3 lazadas, ven que tengo esta colita que se me enreda, como hacemos este punto, ¿no? Ahí se me engancha un poquito. Sí, hay veces se les engancha porque al hacer lazadas es como el punto puff. Muchas veces hacemos las lazadas y nos queda trabada la aguja. Así que yo destejo y hago de nuevo. Ahí, a ver si pasa ahora. Ahí está. Cierro con una cadenita y ahora sí inicio sobre los puntos puff, pero en la misma vareta de base, ¿no? Donde se hace el punto. Ahí voy a pinchar y acá voy a hacer mi nuevo punto. Ahí, ¿ven? Y nuevamente 3 lazadas. Ahí lo cierro y lo ajusto. Y otra vez sobre la vareta. Ahí, en la cabecita de la vareta es donde voy a pinchar mi nuevo punto. Voy a tirar un poquito para mostrarles. ¿Ven? Acá ya hicimos un aumento, o sea que yo le agregué un punto puff. En la próxima hilera voy a repetir estos 2 puntos, o sea que voy a levantar acá mi vareta, 2 cadenas y vareta aquí en este arco. Y en la próxima hilera voy a hacer este aumento, aquí como lo venimos haciendo, vareta, 2 cadenas y vareta. Y el punto ñoqui va a ir pinchado en esta vareta, o sea que voy a volver a aumentar. Y cada vez que quiera agregar una hilera o un color nuevo, vamos a hacer siempre ese aumento de este lado y del otro. Y acá en el triangulito vamos a repetir exactamente lo mismo. Aquí en este arco de 2 cadenas voy a hacer un punto ñoqui, 2 cadenas y un punto ñoqui. Eso se va a repetir cuantos colores y cuantas hileras nosotros quisiéramos ir agregando. Yo por ahora voy a agregar 3 y bueno, después veo si me gusta cómo va quedando, le agrego alguna más. Pero en mente tengo agregar 3 colores y son 3 hileras más, ¿sí? Esa es la única diferencia que va a haber entre esta primera hilera y las que vienen. Recuerden que el punto ñoqui nuevo en la hilera que viene lo vamos a pinchar acá. Luego recién vamos a iniciar sobre cada punto, ¿sí? Bueno, yo me quedo tejiendo porque este punto ya lo aprendimos a terminar toda esta hilera. Bueno, una vez que terminamos con los ñoquis, qué cosa más linda. Miren qué bonito que queda esto, por favor, qué belleza. Bueno, vamos a empezar con el punto nuevo, otra vez aquí. Voy a combinar 3 colores en mis hileras. Voy a hacer abanicos. Otro punto que trajo algunas complicaciones a algunas personas, pero es un punto maravilloso, así que otra vez lo voy a explicar porque queda muy bonito. Y en prendas queda realmente divino, pero bueno, hay que tomarle la mano. Vamos a hacer así. Acá en esta vareta de orillo voy a pinchar, voy a hacer una cadenita
y aquí mismo voy a hacer un punto bajo, ahí, un puentecito de 2 cadenas y voy a saltar acá entre esta vareta y el punto ñoqui y vuelvo a hacer un punto bajo. Este es el puente intermedio que me va a quedar para la próxima hilera. Entonces, en este punto ñoqui que sigue, acá voy a empezar a hacer mi abanico y lo voy a hacer de 5 varetas. Ahí, 2, qué bonito que queda. Hay un montón de maneras y diseños de abanicos, hay muchísimos y quedan hermosos, muy lindos quedan estos abanicos. Bueno, este es de 5 y acá en este próximo ñoqui hago un punto bajo, lo bajo, ahí, ¿ven? Acá hice mi primer puente, el abanico, y ahora voy a hacer mi segundo puente, 2 cadenitas al aire, paso al otro lado del ñoqui y hago un punto bajo, ahí. Y nuevamente en este que sigue voy a hacer 5 varetas, hago mi otro abanico, 3, 4, 5 varetas y aquí cierro con un punto bajo. Entre abanico y abanico pueden contar que hay 3 puntos ñoqui, ¿sí? Eso como para no confundirse y vamos tomando una referencia. 2 cadenitas al aire, puente, y en el que sigue otro abanico. Bueno, de esto se trata esta hilera. Cuando llegue allá a la esquinita esta, les cuento cómo hacemos, pero esto ya es fácil. Hasta acá se entiende a la perfección. Había algunas personas que me preguntaron porque tuvieron algunos problemitas con el abanico, pero bueno, acá se nota que es muy fácil el paso que tenemos que dar, es el puente de 2 cadenas y abanicos de 5 varetas. Yo me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Acá llegué a cerrar mi último abanico y me queda este punto ñoqui. Entonces, voy a hacer igual el puente y voy a tomar de aquí con un punto bajo, adentro del arco. Y de acá mismo voy a hacer 3 varetas. 2 y 3. Hago el arco de 2 cadenas y vuelvo a hacer 3 varetas. Ya me estoy preparando para la hilera que viene. Acá adentro, acá mismo hago el punto bajo, las 2 cadenas que para mi arco y el punto bajo. O sea que repito lo mismo que hice de este lado. Y regreso tal cual como hice con estos abanicos. Ahora acá me toca un abanico y voy a repetir lo mismo que hice en el otro lateral. Un abanico de 5 varetas y el arco de 2 cadenitas con el punto bajo. Ahí, 2 cadenas y al lado el punto bajo. Y así les tiene que quedar, ¿ven? Ahora me quedo tejiendo de la misma forma que hice de este lado. Voy a hacer este costadito y ya después arrancamos con la segunda hilera. Les muestro cómo la hacemos. Acá vamos a iniciar dentro del arco. Yo voy a hacer lo que sería la mitad de este abanico. Entonces voy a hacer dentro del arco una mitad, que aquí es donde muchos se han confundido. Muchos empezaban el abanico entero desde aquí, pero cuando empezamos en las orillas, siempre el abanico, cuando son más hileras, que no es una sola, tenemos que hacer la mitad y luego recién ahí va a venir acá el abanico entero. Pero una vez que iniciamos este o cualquier abanico, cuando nosotros tenemos que hacer un tejido recto, siempre tenemos que hacer la mitad en este extremo y la mitad en el otro extremo del tejido. Nunca empieza uno entero cuando termina este que está entero en la hilera anterior. Y creo que ahí fue por las consultas que tuve, las preguntas que me han hecho, que yo les decía, fíjense que tiene que ser medio abanico cuando inicia. Entonces esto me va a ir formando, esto es porque es un triángulo, pero si yo estoy haciendo un tejido recto, esto me va a hacer la pared, la contención, el tejido recto en sí. Entonces en esta hilera va medio abanico.
Recién en la que viene vuelve a repetirse este. Ahora lo vamos a tejer y lo voy a ir mostrando, pero siempre fue la duda esta parte del abanico. Lo hacían entero aquí y claro, obviamente ya de por sí el abanico tiende a ser más ancho. Y si le agregábamos un abanico más, lo hacíamos mucho más ancho también. Entonces, yo hago la mitad, que decido hacer 3 varetas. Voy a pinchar en la primera, no, en la segunda, aquí, voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo. Hago el puente de 2 cadenas, voy a saltar la vareta del medio de mi abanico y en la que sigue hago el otro punto bajo, ahí. O sea que yo ya hice mi medio abanico y ahora estoy preparando el puente para la próxima hilera. Ahora sí voy a hacer en este puente aquí abajo el abanico que me corresponde para esta parte. Son 5 varetas. Ahí. Y vuelvo a hacer el puente sobre el abanico. Este no, en este. 2 cadenas, salto una vareta y tomo mi punto bajo en la otra vareta. Ahí está, ven que empiezan a mezclarse entre sí, quedan divinos. No es complicado, simplemente hay que recordar, yo lo explico lentamente y paso a paso para que les quede porque es un punto precioso. Y las prendas, bolsos, chales, lo que se les ocurra, porque queda muy muy bonito. Es ultra femenino, queda precioso y queda muy delicado. Y lo que tiene este punto, que tiene una variedad enorme. Hay muchísimas maneras de hacer abanicos. Bueno, acá me tocaría hacer el abanico de 5 varetas. Y sobre el abanico de la hilera anterior hago el puente. Este arco. Ahí. Siempre dejando la vareta del centro que no la tejemos. Bueno, así me voy a quedar haciendo toda esta hilera hasta llegar a la punta de este triangulito divino. Y ya les cuento después cómo hacemos el abanico central. Bueno, acá tengo mis 5 y acá hago el puente. Esto es fácil, solo que hay que terminar de comprenderlo para poder lograrlo. Es muy bonito. Me quedo tejiendo. Bueno, este último abanico lo voy a sostener. Acá tenemos las 3 varetas de la hilera anterior. Bueno, en la vareta del medio, acá voy a cerrar mi abanico con un punto bajo. Vuelvo a hacer las 2 cadenitas que van a hacer el puente y lo cierro a este puente aquí adentro, en el arco que hicimos de las 2 cadenas, ahí. Vuelvo a hacer estas 3 varetas acá en la esquina. Y ahí. Otra vez las 2 cadenitas y otra vez las 3 varetas. Queda como ajustadito, pero queda bien. Acá hago el punto bajo que pertenece a mi arco nuevo y salto a la vareta del medio. Este arco queda como más pequeñín, pero está bien ahí. Y acá, en este arco, de aquí mismo ya hago el abanico que pertenece a este lateral. Ahora se los voy a mostrar para que vean qué bonito que queda. Está todo como muy ajustadito, pero queda bien. Y vuelvo a sujetar mi abanico en el abanico anterior, acá. Esto se vuelve a repetir otra vez. No se los voy a mostrar, a enseñar porque ya está, esto lo hicimos. Ahí. ¿Ven cómo queda? Miren qué bonito el dibujo que va formando. Acá termina mi abanico. Acá dejé estos pequeños arquitos que en la próxima hilera va a entrar justo aquí otro abanico. Se va a volver a repetir este punto y vamos a sujetar nuevamente de la vareta del medio de estas 3 y otra vez hacemos este grupito aquí adentro. Y así se va formando nuestro chal. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir y repetir. Se hace rápido, es fácil y queda precioso. Miren qué preciosura. Yo combiné 4 colores. Hice 4 hileras de abanicos. Esta es la forma que van cuando se suman estas 3 varetas. Y ahora en esta hilera lo que vamos a hacer es una línea recta. Vamos a conseguirla haciendo unos puntos como les voy a mostrar. Y otra cosa que les quiero mostrar es acá
Hicimos la primera con el arco, el medio abanico, y en este mismo abanico hice nuevamente el arco, acá, y después una vez más el medio abanico. Estas son las hileras que yo les explicaba, que cada vez que inicia una vuelta de abanicos, cuando inicia siempre es medio abanico, al inicio y al final. Después los abanicos se van acomodando, ven, enteritos. Pero en el inicio y en el final del tejido siempre es una hilera de medio abanico, la que sigue es un abanico entero, la que sigue medio abanico. Eso es lo que les tiene que quedar en claro para que les salga la que no está acostumbrada a tejerlo. Obviamente que las que ya saben, esto está de más, saben que es así. Pero bueno, siempre estoy comentando estos pequeños detalles para los principiantes y para quien le cueste un poquito más, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr de que aquí me quede una línea recta, porque esto hace la forma del abanico, sube, baja, bueno. Voy a empezar desde la primer vareta con punto bajo. Acá traigo mi color, voy a pinchar en esta primer vareta, hago una cadenita, así hago yo mi punto bajo, Cada uno tendrá su técnica, obviamente. Y aquí mismo hago mi primer punto bajo. En la segunda vareta va otro punto bajo. Ahí. Ahora, en la tercera vareta va una media vareta. Ya empezamos a elevar el punto. En el punto bajo del arco, media vareta. En el arco, una media vareta. Una. Me voy al punto bajo del arco, media vareta, y en la primer vareta del abanico, media vareta. Ahí. En estas tres centrales van puntos bajos. Punto bajo y punto bajo. Voy a tirar la colita para mostrarles algo. ¿Ven cómo ya va emparejando? Cuando estoy arriba sobre el abanico, van puntos bajos. Cuando empieza a bajar, van medias varetas. Siempre va a haber 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, una vareta de cada lado lleva media vareta y en el arco lleva 3 medias varetas. Ahí lo voy a hacer de nuevo para que quede bien claro, pero esto es así toda la hilera. Sobre el abanico van 3 puntos bajos. Y ahora comienzan medias varetas. En la última vareta del abanico, media vareta. En el punto bajo del arco anterior, de la hilera anterior, ¿no? Media vareta. En el arco, media vareta. En el punto bajo, media vareta. Y en la primer vareta del abanico, media vareta. Ahí. Ya hice mis 5. Acá en estas 3 próximas varetas va punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Entonces lo que logro yo es tener un tejido recto. ¿Ven? Y ya estoy preparándome para el próximo punto. Entonces cada vez que a ustedes les toque, sea abanico o sea algún otro punto que tenga mucha diferencia, ustedes siempre traten de emparejarlo con una hilera de puntos bajos o así en este caso media vareta y puntos bajos. Entonces logramos emparejar y ya dejar listo para la próxima hilera que esté bien parejito y podamos trabajar y elegir cualquier punto con mucha comodidad. Y no confundirnos, porque cuando recién nos iniciamos todo es mucho más complejo. Quizás no llegamos a comprender el punto, entonces resulta más difícil y muchas veces es frustrante. Entonces tratemos de que no sea así y lo hacemos lo más simple posible, porque en realidad es muy simple hacer medias varetas y puntos bajos. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y haciendo esta línea recta en mi tejido y luego seguimos con un puntito nuevo. Bueno, acá en estas 3 varetas, en la primera lleva la media vareta, pero en estas 2 lleva punto bajo. Voy a hacer un arco de 3 cadenas y salto directamente a la vareta del otro lateral. Ahí. Esto nos tiene que quedar de esta manera. Otra vez va punto bajo y ahora nuevamente inician las medias varetas. Ese era el único detalle que les quería mostrar. Acá, que queda esto de esta manera, con este arquito. Luego se repite lo mismo.
punto bajo y medias varetas, todo a lo largo del lateral que sigue, ¿sí? Y ya nos estamos preparando para el próximo punto divino. Yo sigo tejiendo. Miren qué bonito que queda, ven cómo en pareja queda bárbaro. Me encanta cómo está quedando este chal divino y bueno, y la verdad que tenemos una variedad de puntos divinos, hermosos, no solamente los que están en la manta, que hasta ahora están todos estos en la manta. Le vamos a agregar alguno nuevito para aprender otro más y también va a quedar divino, es hermoso. Van a tener un chal único cuando se lo tejan. Estoy segura que les va a encantar. Bueno, ya me pongo a buscar colores y un punto nuevo. Bueno, una vez que emparejamos los abanicos, vamos a hacer un punto, por lo menos como lo voy a combinar yo, son 3 colores. Este va a ser fácil porque es la primera hilera y va a ser todo en punto bajo. Acá fuimos haciendo punto bajo y media vareta, pero era para emparejar los abanicos. Esta hilera la vamos a hacer toda en punto bajo. En este punto, en este primer punto, voy a hacer mi cadenita para iniciarlo al punto bajo. Y aquí mismo voy a pinchar y hacer otro más. Ese va a ser mi aumento de este lado. En el otro extremo del chal vamos a hacer lo mismo. Bueno, y vamos a ir haciendo punto bajo sobre cada punto que nos encontremos de la hilera anterior. Ahí. Esta primera hilera es así. Cuando llegue a la esquina, al triángulo, en el extremo del triángulo, les cuento cómo hacemos, pero esto es súper fácil, es solamente hacer puntos bajos, uno en cada punto que encontremos, nada más que eso. Esta es la primera hilera. Bueno, cuando llegue a la otra punta les cuento cómo hacemos. Acá yo ya llegué al extremo, al triángulo, y vamos a hacer un punto bajo dentro del arco, 2 cadenitas y un punto bajo, ahí, y seguimos. Todo en punto bajo y nos va a quedar este arco para la próxima hilera, ¿sí? Seguimos en punto bajo y cuando llegue al borde, recuerden de que hay que hacerle un aumento. Hacemos 2 puntos bajos juntos en el último punto. Bueno, me quedo tejiendo y luego les muestro cómo sigue. Una vez que le dimos toda la hilera de puntos bajos, vamos a elegir el segundo color, que vamos a combinar este punto que es súper sencillito y queda precioso. Vamos a ir al primer punto bajo y vamos a repetir ese aumento. Acá, a ver si lo puedo enganchar, ahí está. Si recuerdan, acá hicimos 2, bueno, voy a volver a hacer 2 en este punto, en el primero. Así hago mi aumento. Aquí hice 1 y ahora hago el otro. Ya hice mi pequeño aumento. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a saltar el de base. Y pincho el de al lado. Hago un punto bajo. Cadenita al aire, salto el de base, pincho el de al lado. Así toda la hilera. Creo que, si no estoy muy segura, me parece que este se llama semillita. Tiene otro nombre, pero ahora en este momento no lo recuerdo. Ahí. ¿Ven? Es toda la hilera igual. Saltamos uno, cadenita al aire y al lado hacemos el punto bajo. Cadenita, salto y hago el punto bajo. Cadenita, salto 1 y hago el punto bajo. Bueno, así hasta llegar a la punta del triangulito este. Y ya les cuento después cómo seguimos. ¿Vieron qué fácil? Les dije que es súper fácil. Es un punto precioso. Para remeras queda espectacular. Y se usa mucho en ropa de bebé. Es un punto muy bonito. Y si lo combinamos con varios colores, queda más bonito aún. Yo le voy a hacer 3 colores, pero bueno, eso es a elección, como siempre les digo. Bueno, me quedo tejiendo esto que es súper fácil. Acá llegué al extremo y me tocó llegar justo al último punto. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer una cadenita, salto adentro del arco y hago el otro punto bajo.
Aquí vuelvo a hacer 2 cadenitas y el otro punto bajo, todo dentro del arquito. Una cadenita y lo voy a hacer como hice de este lado, acá. ¿Ven? Y continúo de este lado igual que hice aquí. Un punto bajo, una cadenita, salto el punto y así hasta la orilla. Recuerden que cuando llegamos a la orilla hay que darle ese pequeño aumento. Hacemos 2 puntos bajos en el último punto. Entonces le estamos dando un pequeño aumento para el costado del chal, la parte más larga, digamos. Ahí está. Yo me quedo tejiendo esto hasta terminar y luego les cuento cómo hacemos la tercera hilera. Bueno, acá tengo mi tercer color, que es un rosa. ¿Y qué les quiero contar? Ahora voy a hacer esta misma hilera. Esta y todos los colores que quiera agregar o todas las hileras que quiera agregar con estos 3 colores, vamos a repetir esta segunda. La primera es solamente puntos bajos porque yo tenía que lograr emparejar y preparar la base de este punto, ¿no? De este juego. En realidad sería, este es el formato en sí del punto. Es un punto bajo, cadena, punto bajo. Ahora yo voy a hacer con este color rosa, voy a repetir esta hilera, la número 2, pero todo el resto de hileras que queramos agregar es igual. Acá en el primer punto voy a volver a hacer mi aumento. O sea que en esta hilera y todas las que quiera agregar voy a repetir siempre lo mismo. Voy a hacerle 2 puntos bajos. Ahí. Hago uno, ajusto y hago el otro. Ahí. Ahora me voy a encontrar, voy a tirar un poquito para mostrarlo con la aguja. Acá yo tengo un punto bajo y acá tengo la cadenita, ese puente que hicimos con una cadena. Bueno, entonces yo voy a saltar este punto bajo, pero para saltar este punto bajo tengo que hacer la cadenita. Ahí hago mi cadenita. Y voy a pinchar mi punto bajo donde tengo la cadenita de la hilera anterior. Ahí. ¿Ven? Entonces estoy repitiendo la segunda hilera. Donde está el punto bajo, hago la cadenita. Donde está la cadenita, tejo un punto bajo. De esto se trata este punto, estas hileras. Donde está el arco, pincho mi punto bajo. Donde está el punto bajo, hago la cadena al aire. ¿Ven? Es muy, muy fácil. Cuando llegamos aquí a la esquina, volvemos a repetir lo mismo. Acá está el arco de cadena. Entonces yo acá voy a pinchar mi punto bajo y dentro del arco de 2 cadenas voy a repetir esto. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. O sea que todas las hileras se van a repetir de la misma manera. ¿Qué va a pasar? Yo voy a agregar, yo ya termino con mis 3 colores. En la próxima hilera voy a combinar con el violeta, voy a repetir con el lila y una vez más con rosa. Y así sucesivamente tantas veces quiera yo hacer y repetir esta hilera. Eso va a ser a gusto de cada uno. Pueden hacer una sola hilera de cada color y listo, terminarlo ahí. Eso es elección. Yo voy a hacerla 2 veces por color. Voy a repetir esta hilera, más o menos el ancho que a mí me guste, y luego vamos a iniciar con un punto nuevo. Pero yo me voy a quedar tejiendo, no lo voy a volver a explicar porque es un punto muy simple y es lo mismo, repetir y repetir. Solamente tenemos que sumar la cantidad de hileras que a nosotros nos guste. Y los colores, si quieren agregar algún otro color, lo pueden agregar también. Quieren hacerlo, no sé, 6 hileras y utilizar 6 colores, también está bien. La gracia de este punto es combinarle colores para que quede bonito. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo unas cuantas hileras más y después les muestro cómo seguimos. Bueno, miren qué belleza como quedó, divino. Le hice 2 hileras por color y ahora vamos a hacer otro punto que es una especie de jazmincito. No el punto jazmín que conocemos de 5 puntas, es otro, distinto, y que queda muy bonito también. Lo voy a hacer con 2 colores. Entonces le voy a hacer la base, vamos a pinchar el primer punto y voy a hacer una vareta con 3 cadenitas, porque es la de inicio, una cadenita al aire y otra vareta en el mismo lugar, aquí.
Así va a ser mi inicio. Voy a tomar una lazadita y en el primer arco voy a hacer una vareta, una cadena y una vareta. Ahí. Tomo lazada, voy a saltar este arco que sigue, me voy a ir al próximo y voy a repetir la vareta. Se me enredó la colita de abajo. Voy a saltar este arco y en el que sigue hago vareta, cadenita y vareta. Bueno, está que se empecinada en querer enredarse el extremo. Bueno, ahí, ¿ven? Vamos a saltar, no aquí, desde el principio no, pero a partir de este vamos a saltar un arco y en el próximo hago esta especie de V, que tiene una cadenita en el centro. Entonces salto un arco y en el próximo hago vareta, cadena y vareta. Así va a ser toda la hilera. Vareta, cadena y vareta. Es una especie de V pero bien abierta, porque le estamos haciendo una cadenita en el centro. Tejemos todo hasta aquí, este extremo, y luego les cuento cómo seguimos, ¿sí? Como lo hacemos en la punta del triangulito nuestro. Salto y tejo. Bueno, yo me quedo tejiendo, esto es muy fácil, y luego les cuento cómo seguimos. Acá cuando llegamos a este extremo, vamos a repetir este mismo punto dentro del arco. Ahí. Una vareta, una cadena y una vareta. Vamos a repetir este mismo punto en este primer arco como está de este lado. Una vareta, una cadena y una vareta. Y luego empezamos como hicimos hasta acá. Saltamos un arco y en el próximo hacemos esta especie de V. Ahí. Así hasta el final. Bueno, acá ya terminé con las V. Miren qué bonito que queda con esta combinación. Y ahora voy a empezar a hacerle este punto que les contaba que es como un jazmincito. Entonces aquí voy a pinchar y voy a hacer una cadenita para hacer un punto bajo. Ahí. Voy a saltar acá dentro de esta V para iniciar con el jazmincito. Acá le voy a hacer otro punto bajo en esta otra vareta del aumento. Ahí van dos. Ahora sí, voy a saltar y voy a hacer una vareta pero no la cierro, la segunda y las mantengo en la aguja y ahora las cierro a las dos juntas. Este punto lo podemos hacer con la vareta así o con lazada. Les muestro, como si fuese un punto puff, así. Podemos hacer una lazada, tiro y otra lazada y cerramos. También lo podemos hacer así y queda bonito de la misma manera. Eso es una elección. Hago dos cadenitas y vuelvo a hacer una lazada, tiro y otra lazada y la cierro las dos juntas. ¿Ven? Y nos quedaría este punto así bonito. Dos cadenitas y una vez más lazada y lazada. Lo cierro y ajusto con una cadenita. Esta es una manera. Voy a saltar a la V que sigue y acá hago un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Esta es una manera. Y si no, lo hacemos con las dos varetas, como les explicaba al principio. Hacemos la vareta, no la cerramos. Nuevamente vareta, la mantenemos en la aguja y cerramos todo junto. Repetimos de la misma manera. Podemos hacerlo así, que queda bonito también. Así que, bueno, voy a seguir así porque me gustó. Entonces, salto a la V que sigue. Tomo una lazada en mi aguja. Engancho y tiro. Acá tengo una. Tomo nuevamente una lazada, engancho y tiro y acá tengo mi segunda lazadita. Ahora sí, cierro todo junto y cierro con una cadenita. Hago dos cadenas al aire y repito estas dos lazadas. Lazada y tiro, lazada y tiro. ¿Cuánto tiro?
estiro más o menos lo que sería la altura de una vareta. Tomo una lazada para cerrar y con una cadenita trabo. 2 cadenitas al aire y repito otra vez estas 2 lazadas. Entonces cierro, cierro y con una cadenita trabo. Acá salto este triangulito a esta B y hago un punto bajo. Voy a tirar un poquito para mostrarles. Miren qué bonito que queda. Se puede hacer de las dos maneras. O lo hacen con vareta o lo hacen con lazada tipo como si fuese un punto puff, algo así. Ahí va de nuevo. Entonces, cada triangulito por medio hacemos este punto, que es como un jazmincito y queda muy delicado, queda bonito. Ahí hago 2 cadenitas y nuevamente 2 lazadas. Así, cierro y cierro. Ahí salto al triangulito de al lado y hago un punto bajo. Y nos va a quedar este motivo tan bonito. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esto así de bonito hasta llegar a la punta del triángulo este que estamos formando tan lindo. Recuerden que está inspirada en las mantas, en la manta que es tan bonita y la hemos compartido tanta cantidad de veces y hemos visto tantas veces colores increíbles y fotos que nos han mandado preciosas de esa manta. Bueno, este chal está inspirado en esa manta. Recuerden que ahí tenemos también una variedad de puntos hermosos y acá en este chal le estamos agregando algunos más, ¿no? Como el primer chal que les estaba mostrando. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo estos puntitos y cuando llegue al triangulito, a la punta del triangulito del chal, ahí les muestro cómo hacemos para volver. Bueno, acá yo llegué al último, esta como una B, vendría a ser la base del jazmincito. Y no voy a hacer uno en el extremo, acá simplemente voy a tomar un punto bajo, ahí, y nuevamente inicio el jazmín desde este lado, como cuando lo termine, ahí, ¿ven? Esta parte aquí por ahora queda plana, porque nos faltaría una hilera más para después poder emparejar todos estos arcos que se forman con este jazmincito. Entonces por ahora vamos a seguir haciendo este jazmín y después en la hilera que viene les muestro cómo vamos a emparejar y formar nuevamente el pico de este triángulo. Miren que voy a hacer uno más, así les muestro aquí. Ahí. Entonces, acá, en la próxima vuelta le vamos a volver a formar lo que sería el pico de nuestro chal, porque ahora por ahora queda plano. Bueno, yo me voy a quedar a terminar esta hilera de jazmincitos y luego después les muestro. Una vez que terminamos con el jazmín, yo vuelvo con el color de base, con el que hice las B, y voy a hacer un punto como para emparejar esta hilera, ¿sí? Vamos a hacer así. Vamos a iniciar desde este punto bajo, acá. Voy a hacer una cadenita, tomo lazada y voy a hacer media vareta. Ahí, mi primer media vareta. Le voy a dar un aumento, así que voy a hacer una más, en el mismo punto. Ahí, porque yo tengo que mantener mi aumento. Acá sale un poco porque son los abanicos, pero esto no hay ningún problema porque luego todo lo vamos a emparejar. En el punto bajo que sigue voy a hacer otra media vareta. Ahí. Y ahora voy a saltar dentro del arco y voy a hacer un punto bajo. En el centro del jazmincito voy a hacer otro punto bajo y en el arco que sigue otro punto bajo. Va a ser algo similar a lo que hicimos aquí abajo con los abanicos. Vamos a lograr enderezar esta hilera. Entonces tomo lazada y voy a hacer en este puntito del jazmín una media vareta. En el punto bajo una media vareta y en el jazmín que viene, en este punto, otra media vareta. En el arco punto bajo, en el centro del jazmín un punto bajo y en el que sigue un punto bajo. ¿Ven? De esto se trata esta hilera.
Entonces vamos a lograr emparejar para el próximo punto. Alineamos lo que sería esta hilera. Pero lo hacemos con medias varetas. Hacemos 3 medias varetas y vendrían a ser 3 puntos bajos. Así nos vamos a ir por toda la hilera y vamos a ir emparejando y preparándonos para el próximo punto. Bueno, me quedo tejiendo hasta que lleguemos al extremo de la punta del chal y ya después les cuento cómo seguimos. Bueno, acá llegamos al último punto bajo y ahora tenemos que hacer la punta del chal y nuevamente vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, lo tenemos que hacer de este lado. Pero para la punta vamos a hacer así. Voy a hacer una vareta aquí, que veníamos haciendo, una media vareta, acá, media vareta. Acá voy a volver a hacer una media vareta y voy a hacer 3 cadenitas al aire. En el mismo punto bajo voy a pinchar y hacer otra media vareta. Entonces yo ya preparé la punta del chal para el próximo punto y para que continúe con esta forma. Acá voy a hacer la media vareta que le corresponde y otra vez los puntitos bajos. Ahí, y ya les muestro. ¿Ven cómo va a quedar? Ya tomó nuevamente la forma de nuestro chal en punta. Entonces todo esto que hicimos aquí lo vamos a repetir de este lado. Y ya preparamos para el próximo punto este espacio. Miren qué bonito que está quedando. La verdad, soñado. Bueno, yo continúo tejiendo y luego les muestro el punto nuevo. Así queda nuestro punto, es otro jazmín tan bonito este. Miren qué lindo que va quedando. Bueno, ahora vamos a hacer uno que tiene relieve. Y para eso vamos a hacer una hilera todo alrededor de punto bajo. Pero de esta manera, una manera no todo punto bajo solo, porque les voy a mostrar cómo vamos a prepararnos para el punto que va a ser un punto nuez o punto, también lo llaman popcorn. A mí me gusta llamarlo nuez. Como siempre yo buscando mis palabras criollas, pero es así. Es muy bonito ese punto bien redondito. Bueno, vamos a hacer así. Voy a empezar aquí, en esta esquinita, con la cadenita y aquí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a saltar al lado, no voy a hacer aumentos en esta hilera porque venimos bien con la forma, entonces no le hago aumento ahí. Voy a hacer en total 3 puntos bajos, una cadenita al aire, voy a saltar un punto de base y al lado sigo con 3 puntos bajos. De paso me estoy llevando esta hebra de inicio. Ven que voy a tirar un poquito de mi lana que está. Siempre les recuerdo que tengan el material flojo. Si es hilo o si es lana, siempre tiene que estar flojito. Aquí, que no nos tire. Bueno, sigo. Punto bajo, porque yo hice la cadenita y acaban 3 puntos bajos. Vuelvo a hacer una cadenita, salto un punto de base y otra vez 3 puntos bajos. Estoy preparando lo que sería la base para luego en estas cadenitas hacer ese punto que les venía comentando. Entonces toda esta hilera va a ser así: 3 puntos bajos, una cadenita al aire, salto un punto de base y nuevamente 3 puntos bajos hasta la esquina de este triángulo. Cuando llegue a la esquina les cuento cómo vamos a hacer para girar y continuar tejiendo desde el otro lado. Yo me quedo tejiendo esto que es muy fácil. Acá estoy llegando ya a esta esquina, entonces voy a hacer una cadenita al aire, salto a este punto de base y continúo haciendo mis 3 puntos bajos. 2 y acá tengo el tercero. Cuando llego aquí a esta esquina voy a hacer directamente un puente de cadenitas, no voy a entrar al arco de cadenas. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas y salto directamente al punto de este lado, ahí, y hago mi punto bajo y les voy a mostrar cómo queda. Ven cómo queda acá, una sobre la otra.
me queda un puentecito sobre el otro. Así voy a preparar simplemente para cuando venga con mi punto nuez. 2 y 3, completo mis 3 puntos bajos. Y vuelvo a repetir todo el trabajo que hice aquí. 3 puntos bajos, hago la cadenita, salto el punto de base y nuevamente 3 puntos bajos. Esto es muy fácil, solamente que les quería explicar cómo íbamos a terminar en esta esquina, ¿sí? Ahora, sigo tejiendo exactamente lo mismo que vine haciendo aquí de este lado. Último punto bajo, hago la cadenita para hacer mi nudo. Acá voy a cortar, porque luego lo voy a volver a usar, pero siempre iniciamos desde el otro lado. Ahora, para iniciar desde este lado, voy a agarrar otro color, este tan bonito que va a quedar con el celeste, y vamos a empezar de la misma manera, con puntos bajos. Aquí, en el primer punto bajo, ahí, cadenita, vuelvo a hacer un punto bajo, ahí. Hago una vez más el otro, si recuerdan habíamos hecho 3 puntos bajos. ¿Dónde está la cadenita? Ese puentecito pequeño que hicimos con una cadena al aire. Voy a hacer 5 varetas. Entonces hago 1, 2, aquí va la cuarta y la quinta. Si lo queremos hacer un poco más gordito, le podemos hacer 6 varetas o 7. Yo voy a probar con 5. Saco mi aguja, dejo esta colita aquí y vuelvo a la primer vareta. Voy a recoger ese rulito y lo voy a pasar con mi aguja por la primer vareta. ¿Ven? Nos va a quedar así. Si nosotros este punto lo queremos hacer un poco más gordito, entonces lo voy a destejer para mostrarles. Ahí tenemos, ahí se me destejió una, voy a hacer una más para tener la quinta. Yo a estas 5 le puedo agregar 1 o 2 varetas más. Entonces agrego una más y me va a quedar este punto no es un poco más gordito. Y si quiero agregar hasta 7, creo que hasta 7 andamos bien y queda también mucho más gordito. Les voy a mostrar. Saco mi aguja y dejo este rulito, vuelvo a la primera vareta, a esta, voy a buscar ese rulito, lo engancho con mi aguja y lo paso por aquí, trabo con una cadenita y me va a quedar así de gordito este punto. Ahora voy a ir a buscar estos 3 puntos bajos que hicimos. Si recuerdan, habíamos hecho 3 puntos bajos en la hilera anterior. Bueno, vuelvo a hacer 3 puntos bajos. Hago 1, 2 y 3. ¿Y ven cómo queda de gordito? Queda mucho más rellenito este punto. Eso si ustedes lo quieren hacer con 7 varetas. Yo lo voy a destejer porque esto era para mostrarles. Ustedes elijan cuántas varetas le quieren hacer este punto, cuánto relieve les gustaría a ustedes para este punto. Yo los estoy haciendo con 5. Entonces, vuelvo a sujetar, paso por mi primer vareta y ajusto con una cadenita. Simplemente era para mostrarles cómo podemos hacer si queremos hacer este punto con mucho más relieve. Sé que hay mucha gente que lo sabe hacer, pero bueno, también si van conociendo cómo hago mi trabajo, yo siempre estoy haciendo los puntos y explicándolos como si fuese la primera vez que alguien está haciendo este tejido, porque hay mucha gente que no sabe, entonces yo voy mostrando paso a paso por esa razón. Bueno, acá me encuentro nuevamente con el puente de cadenita y aquí otra vez voy a hacer 5 varetas. ¿Ven? Es un punto que queda muy bonito. Yo creo que con 5 tenemos bastante relieve y queda bonito, pero también depende con el material que ustedes vayan a tejerlo. Como ven, yo estoy utilizando mi acrílico finito de 1 milímetro, 1,5 milímetros doble.
Entonces, con 5 varetas para este grosor que estoy utilizando, está bien. Si ustedes están o quieren utilizar una lana o un hilo de algodón de 3 milímetros, que más o menos sería el grosor que componen estos dos hilos juntos, estas dos hebras juntas, está bien también. Pero es como les comento siempre, ustedes tienen que fijarse qué es lo que les gusta y cómo queda en el tejido, qué aguja están utilizando, cuánta presión ustedes hacen con la aguja y el material cuando tejen, todo tiene que ver. Yo les puedo indicar más o menos con qué material trabajo y con qué aguja estoy tejiendo, pero todo tiene que ver. Entonces tenemos que fijarnos eso, cómo tejemos, si tejemos muy flojo, si tejemos muy apretado, ¿eh? Entonces yo les doy una base, una idea y más o menos con qué material pueden lograr este mismo trabajo. Pero también depende cómo teje cada uno. Eso es muy importante. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo este punto tan lindo que luego le falta una hilera más para terminarlo, pero esto ya se los expliqué. Cómo se hace, es simple. Son 5 varetas, entro la primera, traigo mi ganchito, hago una cadena para trabar y vuelvo a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo que tengo de la hilera anterior. Y en cada puente que dejamos de una sola cadenita va este punto en relieve. Yo me voy a quedar hasta la esquina tejiendo este mismo punto y luego les explico cómo lo hacemos aquí y ya después el otro lado se vuelve a repetir. Así que esto es fácil. Terminamos el punto popcorn o punto nuez, como lo llamo yo, los 3 puntos bajos que corresponden y voy a saltar al puente que hicimos con cadenitas. Voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y nuevamente repito mis puntos bajos como veníamos haciendo desde aquí. Vamos a repetir toda esta hilera, la vamos a hacer de este lado. Y en esta esquina nos va a quedar solamente este puentecito. Yo me quedo tejiendo a terminar este punto tan bonito. Último punto bajo, cadenita y corto. Con este color sí terminé. Ahora vuelvo de nuevo a este lado, al inicio, y con el mismo color que hicimos la primera hilera, voy a comenzar a tejer. Con la diferencia de que en esta hilera sí voy a hacer un aumento. Si recuerdan, acá teníamos 3 puntos bajos. Bueno, en esta hilera yo voy a hacer mi primer punto bajo, ahí, ajusto, y en el mismo lugar le voy a hacer un aumento. En la hilera anterior, en las dos anteriores no hice aumento. En esta ya sí estoy preparándome para la próxima. Y nuevamente hago punto sobre punto en estos puntos bajos que tenía. Cuando llego al punto nuez, voy a ir por detrás donde cerramos el punto, aquí, voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo. Bueno, lo voy a agarrar aquí, ahí. Porque yo tengo que recuperar ese punto que ocupó mi punto nuez. Y lo recupero aquí. El aumento solamente en este borde y en el borde del otro lado del chal. Cuando me encuentre con estos 3 puntos, simplemente tejo esos 3 puntos. Cuando me encuentro con el punto nuez, tejo un punto bajo sobre el punto nuez para recuperar este punto que nos hace falta aquí, donde ocupa este punto de la hilera anterior, ¿no? El punto nuez. Aquí yo ya recuperé ese espacio y vuelvo a tejer los 3 puntos bajos. Ahora les voy a mostrar, saco un poquito la aguja y les muestro cómo va a quedar. Miren qué bonito que queda este relieve. El aumento solo aquí y en el otro extremo. Luego tejo los puntos bajos que me faltan y un punto bajo sobre el punto nuez. Vuelvo a tejer los 3 puntos bajos que están por aquí abajo. Bueno, los repito aquí. Y una vez más recupero con un punto bajo el espacio que ocupa este punto nuez. Y así va a ser toda la hilera. Bueno, de eso se trata esta hilera. Bueno,
hasta la esquina sigo tejiendo y luego les muestro cómo seguimos en la esquinita y ya después se vuelve a repetir esta misma hilera. Bueno, cuando llego a la esquina hago mis 3 puntos bajos, voy a hacer un punto bajo sobre este que quedaba dentro del arco, vuelvo a hacer dentro del arco un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo y un punto bajo sobre el punto bajo del arco. Ahí. Nuevamente me encuentro con los 3 puntos bajos y el punto nuez. Bueno, otra vez volvemos a repetir esta hilera. Acá en el punto nuez recupero el punto y así vamos terminando esta hilera de la misma manera que hicimos este lateral. Ahí les voy a mostrar un poquito cómo queda. ¿Ven qué bonito que queda? Queda todo en punto bajo y el arquito para la próxima hilera, el punto que vayamos a hacer. Bueno, me voy a quedar tejiendo esto. Cuando llego al final corto esta hebra y listo. Ya nos ponemos a hacer un puntito nuevo. Miren qué bonito. Bueno, así les tiene que quedar.